Hola gente, bueno, vamos a hacer un poquito de historia de cómo fue la trayectoria desde ese famoso año 2001 en el cual Boca llega a la final intercontinental contra el Bayern Múnich. Recordemos, Boca campeón de América, de la Libertadores, y el Bayern campeón de la Champions League. Ahí llegan los dos equipos muy parejos, quizás en cuanto a nombres y quizás en cuanto a billetera. Bueno, siempre los europeos nos sacaron una leve ventaja, más que leve en realidad. Pero, ¿qué pasó? En ese momento Boca estaba dirigido por un empresario, Mauricio Macri, un gestor que había tenido diferentes empresas a lo largo de su vida. Y el Bayern Múnich obviamente también tenía una gestión profesional, una gestión empresarial. Bueno, pasaron los años, pasaron los campeonatos, Boca ganó una Intercontinental más, Bayern siguió el mismo estilo de gestión, pero a partir del año 2019 Boca cambia de rumbo. Si bien las cosas ya no estaban funcionando bien, con el sucesor natural de lo que fue Macri en su momento, que, bueno, primero fue Pedro Pompilio, que murió, después siguió Morameal, que era parte de el staff de Pedro Pompilio, y finalmente vino el, el que acusan de ser hincha de Huracán, que en este momento no me acuerdo el nombre, pero ya me va a salir. Bueno, en ese momento recuerdan que Angelici. En ese momento recuerdan que Riquelme, desde que abandonó Boca, porque a Boca lo abandonó y se fue a retirar a Argentino Junior, se la pasó todo el tiempo criticando y hablando pestes de todo lo que fue la gestión de Angelici y además de los jugadores de Boca, que muchos de ellos habían sido compañeros de él, como Carlos Tevez, pero siempre hablando en contra de Angelici, por cuestiones políticas de larga data, porque Angelici había sido parte, había sido tesorero y había sido parte de la comisión directiva de Macri, y digamos que Riquelme nunca se llevó bien con Macri. Todo arranca con ese, o mejor dicho, termina con ese famoso topollillo, porque en realidad lo que quería Riquelme era ser transferido a Europa, y Boca, obviamente, en ese momento, en manos de Mauricio Macri, peleaba por las finanzas del club. Entonces, Riquelme lo había puesto a Macri entre la espada y la pared, que en ese momento, ¿se acuerdan? 2000-2001, cuando estábamos en la severa crisis del final del gobierno de la Rúa, donde no se conseguían dólares, Riquelme quería el sueldo en dólares, y como Macri no le podía ofrecer el sueldo en dólares, pidió y exigió irse a España. Bueno, hasta ahí todo bien. Llegamos al año 2019, entonces, después de toda una campaña de lobby, toda una campaña de 5 o 6 años, y para colmo que en el año 2018 Boca no logra coronar la Copa Libertadores y justo le toca con River, a Riquelme le vino perfecto como para empezar a hacer su campaña para meterse en el club. Bueno, ahí se vio que negoció con todos, Riquelme. Negoció con Angelici, hay fotos con Angelici, negoció con todas las agrupaciones habidas y por haber, y finalmente termina recalando con el kirchnerismo, o sea, de la mano de, en ese momento, Sergio Massa y Amor Ameal, ¿no? Como todos lo vimos. Después, y con Mario Pergolini, que no sé qué cuerno hacía ahí, pero bueno. Entonces, a partir de ese momento, empieza una etapa populista en Boca, una etapa demagoga en Boca, porque se enfrenta en ese momento Riquelme, que era la cara visible y era el ídolo máximo de Boca por las cosas que supuestamente había conseguido, que sí, algunas cosas consiguió, pero yo pongo en tela de juicio, y como lo puse en videos anteriores, de que sea el máximo ídolo de Boca. Primero porque los ídolos no existen, los ídolos son perfectos y son venerables, y acá no hay nadie perfecto. A lo sumo, Riquelme habrá sido la máxima figura, la máxima estrella de Boca, en un momento determinado también, ¿no? Porque hubo
un Boca antes de Riquelme y un Boca después de Riquelme que ganó cosas, ¿no? Pero bueno, el hincha es así, el hincha se enamora, el hincha idealiza y bueno, el fanático más que nada, no el hincha, porque hay que dividir entre fanático e hincha, ¿no? El fanático generalmente se apega a una persona o se apega a algo, y el hincha directamente ve las cosas como son. Si ganaste, ganaste. Si ganaste bien, y si ganaste mal, lo reconoces y te vas a tu casa o replanteas la cosa. Bueno, la cuestión es que en ese momento Boca empieza un proceso kirchnerista, demagogo, unipersonal, porque Boca empieza a ser conducido por una sola persona, aunque la comisión directiva esté pintada, y empieza a hacer los desmanejos y los desplantes que empieza a hacer la gestión Riquelme. Primero, o sea, antes que nada la venganza, sacarse de encima todo lo que tenía que ver con Angelici, con Macri, o sea, lo bueno y lo malo. Schiavi estaba haciendo un buen trabajo en reserva, lo echó a Schiavi sin ningún tipo de evaluación. Jugadores que podrían haber venido en ese momento a Boca, o técnicos que podrían haber venido en ese momento a Boca, que había prometido de la comisión directiva opositora, bueno, a Gaitán, por ejemplo, que quería venir a Boca, lo borró, no lo dejó venir. Palermo obviamente no lo dejó venir. Todo lo que estaba funcionando bien en Boca y todos los que eran capitanes en Boca lo fue volando. Todos los que discutían los premios, como discutía él, Riquelme en su momento, en la época de Macri, y que Macri estaba en oposición, o mejor dicho, el plantel estaba en oposición a Macri, pero Macri no agarraba y no tomaba represalias y echaba a los jugadores, sino que bueno, había en ese momento una cuestión tirante, pero Boca seguía ganando, seguía compitiendo, seguía al máximo nivel y la relación con la comisión directiva de Macri no era buena. Pero sin embargo, los jugadores tenían compromiso, el técnico tenía compromiso y Macri no se la agarraba en ese momento con los capitanes, o sea, no hacía pagar los platos. Riquelme es como todo dictador, ¿no? Como lo fue Chávez, como lo es como lo fue Chávez, como lo es Maduro en este momento, como Cristina, etcétera, etcétera. Bueno, cuando te opones a Riquelme, como no te puede matar, te echa, ¿sí? Y te manda a echar, porque ni siquiera lo hace cara a cara, ¿sí? Como al máximo ganador de títulos de la historia de Boca, como Bataglia, que lo echó en una estación de servicio. Entonces, llegamos hoy en día en que nos encontramos con un Bayern Múnich, un plantel profesional, una comisión directiva profesional, al estilo macrista, ¿sí? Cuando digo al estilo macrista, es profesionalizada, con gente que está preparada para la gestión, con gente que pone el club por encima de sus intereses personales y que compite palmo a palmo con los principales de Europa. Recuerden que hace unos pocos años el Bayern Múnich contrató a Guardiola, que venía de ese Barcelona arrollador, y que todos hablaban de Messi, hablaban de Xavi, hablaban de Iniesta y qué sé yo, y al final se termina yendo Guardiola al Bayern Múnich, contratado por el Bayern Múnich, y Guardiola termina replicando, sin Messi, sin Iniesta y sin nadie, termina replicando en el Bayern Múnich, con otro idioma, exactamente lo mismo que hizo en Barcelona, ¿sí? Terminan saliendo campeón de la de la Champions, termina saliendo campeón del mundo. Y hoy en día el Bayern Múnich sigue la misma senda que tenía en 2001, la misma. Y por eso es la potencia que es. Y está, no sé si uno o dos pasos abajo del PSG o está ahí, pero sigue compitiendo en todas las competiciones grandes y sigue ganando las ligas y sigue ganando las copas. Ahora está un poquitito más cerca el Dortmund quizás, pero el Bayern Múnich sigue en el primer nivel, mientras que Boca se ha vuelto un club comunista, Boca se ha vuelto un club pobre que depende de los caprichos de una sola persona, sin ningún tipo de preparación, de gestión deportiva, de nada, que toma las decisiones por capricho. Los mismos jugadores que él trae, después los saca, porque por ejemplo lo trajo a Rojo, que ya venía de inactividad y de lesiones y todo eso, porque
por simpatía lo trajo, no por rendimiento, y terminó sacando al Licha López, que estaba rindiendo en Boca, y lo rajó. Lo mismo que hizo con Izquierdos. Izquierdos era el capitán, peleaba los premios, chau Izquierdos, lo terminó volando, y trajo, ¿se acuerdan? Al mexicano, al paraguayo que jugaba en México, Valdés, que no hizo absolutamente nada. Y así uno a uno, bueno, después le fueron desfilando los diferentes capitanes. Desfiló Tevez también, desfiló Benedetto, que no es que Benedetto lo hayan echado por mal rendimiento, y todo el mundo se come ese verso de lo que le dijo a Martínez, de mañanas tristes, de noches alegres y mañanas tristes, es que Benedetto ya directamente estaba podrido del manoseo y estaba podrido de la gestión, porque no me pueden decir en este momento que, por ejemplo, Jiménez, con el respeto que me merece Jiménez, es más que Benedetto, o que Cavani en este momento es más que Benedetto. El único que podríamos decir que es más que Benedetto es Merentiel, pero el resto tampoco, ¿sí? Entonces, hoy nos encontramos con la diferencia abismal de dos tipos de gestión. La gestión estilo macrista, que si se quiere, ¿no? Usa una gestión profesional, con gente capacitada, preparada, que es la de Bayern Múnich, que es la de River en este momento, que es la de Independiente en este momento, gente capacitada para la gestión, que fue en su momento con Blanco, no sé ahora cómo va a terminar la cosa, con Racing, que fue en su momento con el Botafogo, que fue, bueno, que es ahora con el Manchester City, que tuvo una breve baja, pero que es la gestión del Real Madrid, que si bien Real Madrid no tiene su fútbol privatizado, o no, pero digamos que la gente que toma la dirección técnica, la dirección del Real Madrid, la presidencia del Real Madrid, es gente capacitada, el socio del Real Madrid sabe elegir. Entonces, hoy en día nos encontramos con la distancia que nos encontramos. Y esto lo digo antes de que se juegue el partido de esta noche. Antes de que se juegue el partido de esta noche. Esto indica que Boca no le puede ganar al Bayern. Sí, le puede ganar al Bayern tranquilamente. Pero es muchísimo más probable por estructura, es muchísimo más probable por calidad de jugadores, muchísimo más probable por momento y por tranquilidad del plantel que Bayern Múnich le gane a Boca. Es lo más probable. Ahora lo estoy haciendo este video en el entretiempo del Auckland, que yo ayer me había equivocado, le había mandado cualquier nombre, pero del Auckland, del equipo neozelandés, y el Benfica. Y nos estamos dando cuenta, como nos dimos cuenta en el partido contra Boca, que el Benfica no es gran cosa. No es la gran cosa. Muchos me discutían que el Porto, que el Benfica, sí puede ser que el Benfica esté pasando un mejor momento que el Porto en este momento. Pero el Porto siempre fue el club número 1 de Portugal. Es el único que tiene Champions ganada, creo. Alguno me corregirá en los comentarios. Y siempre fue, digamos, como en Paraguay, por ejemplo, Olimpia. Olimpia quizás se está pasando en este momento por un mal momento. Están ponderando o están jugando mejor o es el momento de libertad de Paraguay. Pero siempre fue Olimpia. Bueno, Nacional y Peñarol siempre estuvieron parejos, siempre un poquitito más para el lado de Nacional, pero digamos que la liga portuguesa es una liga de tercer orden. Entonces hoy realmente Boca va a competir con un rival que históricamente está a la altura de Boca. Igualmente Boca tiene más títulos que el Bayern Múnich. Mucho más títulos que el Bayern Múnich. Pero las realidades de los dos clubes hoy en día son totalmente opuestas. Como dije, una gerencia, un gobierno, una presidencia profesional con la del Bayern Múnich, con podríamos decir, una dictadura unipersonal de un tipo elegido, pero elegido solamente porque en algún momento supo jugar bien en la pelota, pero que a nadie le importó, de los que votaron, que supiera o no supiera de gestión deportiva. Y en eso hay que reconocerle algo a River, ¿no? Fíjense que River tiene una escuela, aparte de tener escuela primaria y secundaria y todo eso, tiene, que es el único lugar donde existe el curso de gestión deportiva.
Pero obviamente Riquelme, como cree que se la sabe toda, no va a hacer ni el curso de técnico, porque cree que sabe más que los que dan el curso de técnico, no va a hacer la carrera de gestión deportiva, porque ¿para qué? Si él es Riquelme, ¿no? Entonces, así nos va. Y esta película ya la vimos, fue la película con Pasarela. La película de Pasarela y River. Entonces, antes que se juegue el partido hoy, que deseo de todo corazón que Boca gane, como digo siempre, que Boca gane, porque por encima de todo está el escudo, pero en realidad y en los papeles, ya la estructura de un club y del otro te dice que de este partido 10 veces se juega y 9 veces va a ganar el Bayern y una probablemente gane Boca. Pero es 10 contra 1. Cosa que en su momento, en 2001, Boca tenía un plantel tan prestigioso y un gobierno tan ordenado que si no hubiese sido por la expulsión infantil que tuvo el amiguito de Riquelme, ¿no? El Chelo Delgado, que fingió 2 penales, y en Europa no se jode, en la FIFA no se jode, fingió 2 penales en el área, le sacaron doble amarilla y roja y afuera, y Boca 10 contra 11 estuvo jugando la mayoría del partido y recién el Bayern Múnich lo pudo vulnerar al final. Y creo que si mal no recuerdo fue en el alargue, ¿sí? Y ahora, ese sujeto, el Chelo Delgado, que le hizo tanto daño a Boca en ese momento, que lo dejó afuera, que le hizo perder un Intercontinental, ahora es amiguito de Riquelme. En realidad no es amiguito, es el perrito de Riquelme. Porque todos los que están alrededor no son amigos de Riquelme. Simplemente, o sea, ellos se quieren ser amigos de Riquelme. Riquelme los utiliza para generalmente dar las malas noticias. Como matones los manda, ¿no? Manda a decir o manda a echar. O sea, Riquelme puede ser que te contrate él personalmente. Pero después cuando te tiene que rajar, manda a sus matones. Manda a Delgado, manda a Serna, manda a todos, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia que hay hoy en día entre lo que fue Boca Junior en su momento, que yo siempre lo digo, que hoy en día solamente de Boca quedan los colores nada más y el escudo, y la Bombonera, porque en realidad vos lo ves y es el Tristelme Matero Club. Porque la verdad que el equipo es una tristeza cómo juega. Si podríamos decir que juega. Y por momentos es un asquelme. Entonces, yo me banco en la que sea. Y ahora van a venir la catarata de comentarios y qué sé yo. Bueno. Las cosas son como son, gente. Y no lo voy a... no iba a hacer el video post, ¿no? Porque con el diario del lunes todos somos genios. Lo digo ahora. Corriendo el riesgo de que Boca hoy le gane. ¿Qué le puede llegar a ganar al Bayern Múnich? En uno de sus abortos a la naturaleza, que hoy le gane al Bayern Múnich y mañana me digan, viste, vos hablaste tal cosa, tal otra, que qué sé yo, que qué sé cuánto. Bueno, gente, es muy raro. Es como pasa con Corea del Norte y Corea del Sur, ¿vieron? De cada 10 veces al Mundial, 9 veces clasifica Corea del Sur y una vez clasifica Corea del Norte. Puede pasar, ¿sí? Hoy Venezuela quizás logre arañar, después de, creo que nunca estuvo en un Mundial, logre arañar porque tiene técnico argentino y porque los jugadores venezolanos juegan en otros países, puede llegar a arañar el repechaje para jugar el Mundial del año que viene, pero simplemente porque se amplió el cupo de 32 a 48. Entonces, gente, la cosa es así, no hay que darle vuelta. Les pido por favor que se suscriban. Es muy importante su suscripción y es gratis. Le pido por favor que comenten, es muy importante sus comentarios y es gratis. Y por ahí me hacen ver las cosas de otra manera, por ahí me convencen. Generalmente lo que hacen es cuando no tienen argumentos me insultan, pero bueno, eso habla mal de los que me insultan, no de mí, porque yo argumento todo lo que digo y lo argumento con datos. Compartan y denle todos los me gusta que puedan, porque cuanto más me gusta me dan, más crece el canal, más YouTube muestra el canal
Y más somos aquellos que queremos un fútbol justo, un fútbol profesional, un fútbol digno, un fútbol que se pueda ver, un fútbol que se pueda disfrutar y un fútbol que realmente haga bien, ¿no? Porque a nadie le gusta y a nadie le sirve que su club esté destruido o que las ligas sean mediocres. Así que este es un canalcito chiquito, que esperemos que antes del domingo lleguemos a los 1300 seguidores, que puede hacer mucho ruido. Puede hacer mucho ruido. Y el ruido no lo hago yo solo, porque si no me ve nadie no sirve para nada. Pero a través de que yo pongo la jeta en cámara, y ustedes comentan, y ustedes me siguen, y ustedes me ayudan a visibilizarlo, podemos hacer que las cosas cambien. Podremos hacer que dentro de 2 años y medio, cuando lleguemos a las elecciones, Boca tenga una dirigencia a la altura, una dirigencia profesional. No sé si macrista, no sé si de Ramiro Marra, no sé si de quién, pero una dirigencia profesional. Una dirigencia que tenga nociones de gerencia, que tenga nociones de gestión, que no tire el patrimonio del club por tirarlo porque se le ocurre, que no se le vayan los jugadores libres, que los juveniles no se quieran ir, que vengan jugadores fundidos como Ander Herrera, como Cavani, como Rojo, como Romero, jugadores que se llevan sueldazos y que no hacen absolutamente nada, que no se desprecie y se desperdicie jugadores como Tevez, como Izquierdos, como Licha López y tantos jugadores que han venido a Boca y que inclusive ha traído esta dirigencia por millonadas y simplemente porque los maneja el mismo como es representante de Riquelme. Entonces, tratemos de hacer que la comunidad esta haga ruido. Nos vemos, gente. Un abrazo.